Muy bien, ahora vamos a mostrar cómo realizar el método de post-poda. En primer lugar, vamos a correr el árbol. Fijémonos que tenemos la variable que queremos predecir, que es la cantidad de pasajeros, y con estos símbolos le estamos diciendo que queremos predecirla contra todo el resto de las variables del dataset. El dataset que le pasamos es el dataset de entrenamiento, que es en este parámetro. En el parámetro del método le indicamos que sea ANOVA, eso quiere decir que queremos que utilice un árbol de regresión para explicar una variable continua. Si quisiéramos que fuera una variable de clasificación, un árbol de clasificación, ahí habría que indicarle que el árbol sea de clasificación justamente. Y por último tenemos este parámetro de control en el cual la idea es pasarle los distintos hiperparámetros que queremos que utilice. Nosotros en este caso, como queremos mostrar cómo es el método de post-poda, lo que vamos a hacer es dejar crecer un árbol muy grande, lo suficientemente grande como para después ver si hay algún punto de corte óptimo en los nodos terminales o en algún punto intermedio entre los nodos terminales y la raíz. Entonces aquí podríamos pasarle un valor igual a 0 o mayor a 0 obviamente. Nosotros decidimos incluirle un valor muy pequeño, pero no 0, para que no crezca tanto al punto tal que se rompa el modelo, ¿no? Entonces le pasamos un parámetro muy pequeño de CP para que el árbol pueda crecer bastante. Veamos entonces, una vez que ya se creó este objeto, este árbol, veamos cuáles son los hiperparámetros utilizados. Aquí, como no le indicamos ningún otro hiperparámetro, el resto de los hiperparámetros los tomó por default. Entonces hay algún tipo de restricción en el armado y ellos son minSplit con 20 observaciones, minBucket con 7 observaciones. Bueno, CP es el que le indicamos y después tenemos otros parámetros que no son tan importantes. Sí tenemos maxDepth, que es una máxima profundidad de 30 niveles. Veamos ahora la tabla de complejidad que se imprime muy fácilmente con esta línea de código. Aquí tenemos para distintos niveles de alfa, como comentamos en uno de los videos anteriores, un tamaño de árbol específico y un error también determinado. Entonces la idea de esta tabla de complejidad es obtener cuál de estos es el alfa que hace el error mínimo. ¿Está bien? Y fijémonos que el árbol es tan grande que al final de todo me dice que me está omitiendo 5.536 filas. Así que eso es para hacer alguna alusión del tamaño del árbol que creo. Y fijémonos, acá tenemos en este gráfico, en el plot CP, veamos que a medida que el parámetro CP, estos serían los parámetros beta que explicamos en el video anterior, a medida que el parámetro CP es más pequeño, el error cae al mismo tiempo que crece el tamaño del árbol, ¿sí? Además, notemos que se presencia un comportamiento de tipo asintótico, podríamos decir, en el cual el error mínimo parece permanecer intacto a medida que CP tiende a 0. Fijémonos que para la izquierda tenemos valores de CP más grandes y para la derecha tenemos valores de CP más cercanos a 0. Ahora bien, tomemos de esta tabla el CP, el parámetro de complejidad, que minimiza el error del árbol grande, ¿sí? Se hace con una línea de código bastante sencilla, en el cual simplemente se llama a la tabla de complejidad del modelo 1, que es el que corrimos anteriormente, y le pedimos que traiga el parámetro de complejidad cuando el error es el mínimo, ¿sí? Eso lo guardamos en un objeto y básicamente es igual al mismo, digo, el valor mínimo que minimiza el error es el mismo valor que nosotros le incluimos cuando seteamos el modelo aquí. ¿Está bien? Eso está dando una idea de ya las conclusiones que vamos a llegar posteriormente. Así que luego vamos a podar el árbol con esta función de prune. Simplemente le tenemos que indicar cuál es el árbol construido anteriormente y cuál es el parámetro de complejidad que queremos usar. En este caso, en realidad esto ya no tiene tanto sentido porque estamos recortando el árbol
hasta el mismo lugar en el cual lo dejamos crecer. Entonces, ya adelantándolo, los resultados van a ser los mismos. Luego vamos a crear un objeto con todo el contenido del árbol para entender cuáles son los nodos terminales y los splits. Vemos que la cantidad de nodos terminales es de 6.860 nodos terminales, la cantidad de splits es un número muy parecido, es 6.859. Y luego con estas funciones vamos a predecir los datos y contrastarlo contra los datos reales. Simplemente tenemos que predecir lo generado en el modelo 1 para los datos de testeo. Vamos a predecir también en el árbol podado y vamos a crear un objeto con los datos reales para poder comparar y después calculamos el mean square error y la raíz del mean square error. ¿Sí? Y veamos del modelo 1 contra el modelo 2, que sería el modelo 1 es el original y el modelo 2 es el de la poda. Fijémonos que los resultados son los mismos, como habíamos comentado. Y bueno, acá tenemos que sacar algunas conclusiones. Y es que creemos que por la complejidad del modelo y del dataset, vemos claramente que los resultados son mejores cuando el árbol es muy grande. Y el modelo en ese caso, bueno, se ve solamente limitado por los hiperparámetros seteados por default. Esto creemos que puede deberse a diferentes razones, pero principalmente creemos que se debe a que cada línea de subte o estación de subte tiene sus patrones específicos. Esto genera alta variabilidad y relaciones un poco más complejas que se reflejan en la alta dimensionalidad con la que construimos el modelo. Recordemos que es un modelo que tiene aproximadamente 140 variables. De esta forma hace que cualquier subárbol tenga un peor poder predictivo. Esto es el resultado que obtuvimos para los datos con los que trabajamos. Quizás sería interesante intentar predecir para una sola estación, por ejemplo, de forma tal de reducir todo ese universo de múltiples patrones que convivieron en este dataset, pero por lo pronto conseguimos un RMCE de 43, un error de 43 personas. Así que creemos que los resultados fueron lo suficientemente buenos.